Vamos a la palabra. Génesis capítulo 41. Saludamos a la audiencia que está con nosotros a través de radio y televisión Vida. Bienvenidos. El mensaje va a ser corto. Después vamos a compartir algo en una forma un poquito más informal. Pero estando en la presencia de Dios esta mañana, el Señor trajo esta frase a mi corazón. Les pareció bien. Diga conmigo, les pareció bien. Estamos en Génesis 41, versículo 34. Oro al Señor, Padre, gracias por este día tan bendecido, tan precioso, por estar juntos como una familia delante de ti. Y sentimos aquí tu presencia, tu gloria, que eres el centro. Sigue ministrando, sigue hablándonos. Gracias, Señor, por tu palabra. En mi corazón he atesorado tus dichos para no pecar contra ti. Es un tesoro que queremos guardar en el corazón, atesorarlo. ¿Con qué guardará el joven puro su camino? Con guardar tu palabra. Cuando guardamos tu palabra, Señor, nuestro camino se endereza, se limpia. Así que prestamos mucha atención como el que ha encontrado oro, como el que ha encontrado un tesoro. Y lo queremos, Señor, tomar en este día. Es un regalo tuyo de amor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Génesis 41, 34. Voy a llevaros algunos pasajes de la Escritura. Faraón había tenido 2 sueños, no sabía lo que significaban. Y José aparece, un hombre de Dios, llevado en un proceso muy complicado, sumamente demandante, pero el Señor lo preparó y lo llevó, lo condujo hasta el mismísimo Faraón para interpretarle los 2 sueños. Y José le da claramente a entender a Faraón que vienen 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Quiero leer en el 32, y en cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y Dios lo hará pronto. Ahora pues busque Faraón un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Está hablando José. Y no solamente interpreta los sueños, sino que da este consejo. Se atreve a darle al mismísimo Faraón, emperador de Egipto, el rey más influyente de toda la tierra. Se atreve este hombre, esclavo, sacado de la cárcel, darle el consejo. 33. Ahora pues busque Faraón un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón. Nombre intendentes sobre el país y exija 1/5 de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y que ellos recojan todos los víveres de esos años buenos que vienen y almacenen en las ciudades el grano para alimento bajo la autoridad de Faraón, y que lo protejan, y que los víveres sean una reserva para el país durante los 7 años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto, a fin de que el país no perezca durante el hambre. Y la idea pareció bien a Faraón y a todos sus siervos. Otra vez, y la idea pareció bien a Faraón y a todos sus siervos. Se dieron cuenta de que era un consejo que venía de Dios, que venía de arriba. 38. Entonces Faraón dijo a sus siervos: ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Por eso sé que el consejo de José, Faraón lo tomó como venido del cielo, como venido de arriba, porque se dio cuenta, este hombre tiene el Espíritu de Dios. Lo que ha dicho José, lo ha dicho por el Espíritu de Dios. Y les pareció bien. ¿Podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo
obedecerá tus órdenes, solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Así lo hizo Dios y ese es un hecho para ser recordado. Pero quiero que enfaticemos esto. Faraón entendió que el consejo venía de Dios y a él, a sus consejeros, les pareció bien. ¿Cómo les pareció? Muy bien. Ahora en Josué capítulo 22, vamos a buscar juntos Josué capítulo 22, verso 28. Le pongo en antecedentes, los que habían quedado del otro lado del Jordán, saben que hubo 2 tribus y media que quedaron del otro lado del Jordán. La tribu de Manasés, de Rubén, los hijos de Gad y media tribu de Manasés habían quedado al otro lado del Jordán, en la parte todavía de desierto. El resto de las tribus habían conquistado Canaán y se les ocurre hacer un altar de este lado del Jordán que daba hacia el desierto. Estas 2 tribus, Gad, la media de Manasés y Rubén, hacen un altar. Y cuando se enteran, se lo dicen a Josué y van corriendo pensando que estas 2 tribus y media estaban haciendo un altar que competía con el altar que iban a levantar el resto de las tribus. Entonces es como que dicen, no podemos tener 2 altares, no podemos tener 2 centros de adoración. Si vosotros levantáis ese altar de este lado del Jordán, os vais a dividir. Solamente Dios dijo por Moisés que solamente podíamos tener un altar. Pero las 2 tribus y media dicen, no, tranquilo, no es un altar de sacrificio, es un altar de testimonio para que a nuestros hijos no se les olvide que somos de Israel y que adoramos en el altar que está del otro lado del Jordán. Pero también tiene el propósito de que ustedes que están allá no se les olvide que nosotros somos parte de Israel y nosotros también tenemos lugar, tenemos parte en el altar. Es un recordatorio, es un memorial. Estoy leyendo en Josué 22, verso 28. Nosotros pues dijimos, están hablando las 2 tribus y media, sucederá el día de mañana que si nos dicen esto a nosotros o a nuestras generaciones, entonces diremos, ved la réplica del altar del Señor que nuestros padres edificaron, no para holocaustos ni para sacrificios, sino más bien como testigo entre vosotros y nosotros. Lejos esté de nosotros que nos rebelemos contra el Señor y nos apartemos de seguir hoy al Señor, construyendo un altar para holocaustos, para ofrenda de cereal o para sacrificios, aparte del altar del Señor nuestro Dios que está frente a su tabernáculo. Y cuando el sacerdote Finehés y los principales de la congregación, es decir, las cabezas de las familias de Israel que estaban con él, oyeron las palabras que dijeron los hijos de Rubén, los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien. ¿Cómo les pareció? Bien. Les pareció que la idea venía de Dios. Les pareció que ese altar tenía utilidad. Era un testigo entre el pueblo que había quedado de este lado del Jordán y el pueblo que había quedado en Canaán. Era un memorial y valoraron eso como algo bueno, les pareció bien. Ahora vamos a Primera de Crónicas, capítulo 13. Si os dais cuenta, estamos hablando de acuerdo, estamos hablando de unanimidad, estamos hablando de juzgar con juicio justo. Primera de Crónicas 13. Verso 1. Entonces David consultó con los capitanes de millares y de centenas, es decir, con todos los jefes. Quiero que vean esto, hermanos. David se ha propuesto en su corazón traer el arca a Jerusalén, pero no lo quiere hacer solo, quiere contagiar de ese deseo. David sabía que era un deseo que venía de Dios, pero quiere contagiar a todo el pueblo de Israel. Entonces David consultó
con los capitanes de millares y de centenas, es decir, con todos los jefes. Y David dijo a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, si os parece bien, y es del Señor nuestro Dios, enviemos mensaje a todas partes, a nuestros parientes que permanecen en toda la tierra de Israel, y también a los sacerdotes y a los levitas que están con ellos en sus ciudades y tierras de pastos, para que se reúnan con nosotros y traigamos a nuestro lado el arca de nuestro Dios, porque no la consultamos en los días de Saúl. Verso 4. Toda la asamblea dijo que así lo harían, porque esto pareció bien a todo el pueblo. No fue un deseo del rey que impuso en el pueblo, sino que se produjo algo espiritual. David dijo: no consultamos el arca en días de Saúl. ¿Qué os parece si el arca que representa la presencia de Dios la llevamos y la tenemos junto a nosotros en la capital del reino, en Jerusalén? Primero lo habló con los capitanes, jefes de millares y de centenas, y luego lo habló a toda la asamblea de Israel. Y el pueblo, dijo David: ¿os parece bien? Y todo el pueblo unánime dijo: nos parece bien. Y lo hicieron en fiesta. Fue una fiesta para todo Israel. Fue una decisión que acogió Israel. Ahora, David era un hombre que le consultaba a Dios, que hacía la voluntad de Dios. Por lo tanto, aunque el pueblo hubiese dicho: no nos parece bien, yo pienso que igual David hubiese llevado el arca a Jerusalén. Pero David sabía que tenía que estar de acuerdo el Espíritu Santo con el pueblo de Dios. Y ahí, en ese acuerdo, iba a haber bendición. No solamente quería hacerlo él, sino David quería que le pareciera bien a Dios y que le pareciera bien al pueblo que tiene el sentir de Dios. Vamos un poquito más adelante. Ahora, Segunda de Crónicas, capítulo 30. ¿Por qué estás compartiéndonos esto, Juan Carlos? Bueno, esta mañana, como digo, en el secreto con Dios, este fue el mensaje cortito, pero muy interesante, muy importante, que recibí para ustedes. Segunda de Crónicas 30, 1 al 4. Y también para mí, por supuesto, les pareció bien. Este es el tiempo de Ezequías, y Ezequías era un restaurador, un reformador. Él limpió el templo, lo reparó, restauró el culto en Israel, los sacrificios. Fue un rey ejemplar. Pero ¿saben lo que le pasó a Ezequías? Que quiso celebrar la Pascua en el primer mes, y los sacerdotes no habían sido diligentes en santificarse, en prepararse, y no pudieron celebrar en el primer mes la Pascua. Ezequías estaba apenado. Para celebrar la Pascua, por lo tanto, tendrían que esperar 11 meses, casi todo un año, para poder hacer esa fiesta al Señor. Y Ezequías de alguna manera sentía que la restauración culminaba con la Pascua, que la Pascua iba a ser un momento de renovación del pacto. Así que ahora sí podemos leer en Segunda de Crónicas 31. Si está la iglesia ahí, deme un amén. Entonces Ezequías envió aviso por todo Israel y Judá. Y también escribió cartas a Efraín y a Manasés, para que vinieran a la casa del Señor en Jerusalén, a fin de celebrar la Pascua al Señor, Dios de Israel. Atención ahora, pues el rey y sus príncipes y toda la asamblea en Jerusalén habían decidido celebrar la Pascua en el mes segundo. ¿Cuándo habían decidido celebrar la Pascua? Es como decir: Señor, perdónanos. No llegamos a tiempo de celebrar la Pascua, se nos pasó el día que es el 14 del mes de Abib, del mes primero. Pero Señor, si nos tenemos que esperar todo un año, sería muy doloroso. Permítenos celebrarla en el mes segundo, así como en los partidos de fútbol, que metamos el gol en el tiempo extra, en el tiempo añadido, pero por lo menos lo queremos hacer. Y le pareció bien, hermanos. Vamos a leer de nuevo en el 2. Pues el rey y sus príncipes y toda la asamblea en Jerusalén habían decidido celebrar la Pascua en el mes segundo, porque no la habían podido celebrar a su debido tiempo, pues los sacerdotes no se habían santificado en número suficiente, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén.
y esto pareció bien a los ojos del rey y de toda la asamblea. Fue algo que hicieron en unanimidad. Y fue algo, por supuesto, que le agradó al Señor. Dios los bendijo por ese acto. ¿Vamos entendiendo? Ahora, el último en el Antiguo Testamento, Esther capítulo 1. Esther capítulo 1. Resulta que Vasti no quiere ir a la fiesta que el rey ha hecho. Y se preocupan muchísimo los consejeros del rey por esta actitud rebelde. El rey la había mandado a buscar para mostrar la hermosura de su reina amada, para que estuviese a su lado en los días de la fiesta. Y Vasti tenía su propia fiesta aparte y no quiso ir. Entonces, dicen los consejeros, Esther 1, dicen los consejeros, verso 18, al rey Asuero: entiende, rey, desde hoy las señoras de Persia y Media que han oído de la conducta de la reina hablarán de la misma manera a todos los príncipes del rey, y habrá mucho desdén y enojo. O sea, esto que ha hecho la reina es muy mal ejemplo para todas las familias de Israel. Esto va a traer consecuencias. Si le place al rey, proclame él un decreto real y que se escriba en las leyes de Persia y Media para que no sea revocado, que Vasti no entre más a la presencia del rey Asuero, y que el rey dé su título de reina a otra que sea más digna que ella. Y cuando el decreto que haga el rey sea oído por todo su reino, inmenso como es, entonces todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Esta palabra pareció bien al rey y a los príncipes, y el rey hizo conforme a lo dicho por Mecumán. Ese fue un consejo que el rey dijo, y consultando con sus príncipes, es necesario. Ahora vamos un poquito más adelante en el capítulo 2, versículo 1. Después de estas cosas, cuando el furor del rey Asuero se había aplacado, él se acordó de Vasti, de lo que ella había hecho y de lo que se había decretado contra ella. Entonces los cortesanos al servicio del rey dijeron: búsquense para el rey jóvenes vírgenes y de buen parecer, y que el rey nombre oficiales en todas las provincias de su reino, para que reúnan a todas las jóvenes vírgenes y de buen parecer en la fortaleza de Susa, en el harén, bajo la custodia de Ejai, eunuco del rey encargado de las mujeres, y que se les den sus cosméticos. Y la joven que agrade al rey sea reina en lugar de Vasti. Y esto le pareció bien al rey, y así lo hizo. Y había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, benjamita. Y ahí comienza la historia de Esther. Si os dais cuenta, detrás de los consejos, detrás de esa luz que tuvo Mecumán y que luego tuvieron los consejeros del rey, estaba la sabiduría de Dios, estaba el Espíritu de Dios. Sin esto no hubiese llegado Esther a ser reina. Sin esto el pueblo de Israel hubiese perecido. Así que diga conmigo: le pareció bien a Dios, le pareció bien al rey, le pareció bien al pueblo, a los consejeros del rey. ¿Estáis viéndolo? Y se llevaron a cabo los propósitos de Dios. Y el último, para terminar, Hechos. Ya nos vamos a los Hechos, capítulo 15. Hechos, capítulo 15. Y en este último ejemplo, vemos que en la iglesia del principio, este es un momento muy dramático, muy delicado. Este es un momento que casi supone una fractura en la unidad de Israel. ¿Por qué? Porque dentro de los que se llamaban cristianos, o de seguidores de Jesús, mejor dicho, que creían que Jesús era verdaderamente el Mesías, pues había algunos que eran legalistas, que querían que
se siguiera cumpliendo a rajatabla la ley de Moisés, y pensaban que la salvación era solo para Israel. ¿Y qué pasó? Que el Señor comenzó a salvar. ¿Os acordáis de Pedro en casa de Cornelio? Eran gentiles, eran paganos. Y allí todo por sueños, por revelaciones. El Señor le habla en una visión a Cornelio que haga venir a Pedro. Pedro en la azotea tiene una visión de que tiene que acudir a casa de Cornelio. Hay un encuentro celestial y Pedro, acompañado de testigos, porque Pedro sabía que lo que estaba haciendo era un problema. Ir a casa de gentiles, entrar en la casa de esos paganos, iba a traer muchas críticas. Así que Pedro se busca testigos, creo que 7 con él, para que el testimonio fuera perfecto. Entonces comienza a predicar Pedro y se derrama el Espíritu Santo. No puede ni terminar el mensaje. Imagínense que yo estoy aquí predicando y de repente cae la presencia de Dios. Y somos llenos del Espíritu y comienzan a hablar en nuevas lenguas. Un segundito. Y comienzan a manifestarse personas llenas del Espíritu Santo. Como pasó en Pentecostés, así pasó en casa de Cornelio. Pedro se queda atónito y dice a los testigos: soy vosotros como yo testigos de que esto lo está haciendo el Señor. ¿Cómo le vamos a negar el bautismo a los que ya han sido bautizados con el Espíritu Santo? Pero cuando llega la noticia a los judaizantes, esto cae fatal y piensan que están pervirtiendo la santidad, el plan de Dios, que es para ellos el plan de Dios era para judíos, la salvación era para los judíos y no tenía que ver con el resto de las naciones. Bueno, pero no solamente eso, sino que los que comienzan a convertirse, resulta que hay judaizantes que dicen: bueno, está bien que se convierten, que el Señor les salva, bueno, pero se tienen que circuncidar y tienen que guardar la ley y tienen que vivir como judíos, tienen que vivir como israelitas. Y esa levadura religiosa se extiende al punto que hasta hay líderes importantes, hermanos, como Bernabé, como Pedro, que son arrastrados por esa corriente judaizante y que comienzan a hacer distinción entre judíos y gentiles, y entre los gentiles que vivían como gentiles sin guardar los ritos de Israel, y los gentiles que se quieren ahora circuncidar y que quieren parecer judíos. Entonces es un cisma, es una división, y se juntan en Jerusalén los apóstoles y los ancianos de la iglesia, los líderes, y dicen: ¿qué hacemos? Esto es un problema grave. La salvación es o no es para todas las naciones. Y los gentiles tienen que vivir como si fuéramos judíos. Entonces Pablo habla, Bernabé habla, Pedro hablan con una sabiduría impresionante de Dios. ¿Para qué? Para que comprendieran que el plan había comenzado con Israel, pero que el evangelio es para el judío primeramente y también para el griego. Y que si ahora los judíos ya no estaban supuestos a guardar toda la ley de Moisés y todos los ritos y los mandamientos, mucho menos los gentiles. Y entonces se confronta ese espíritu legalista, judaizante o religioso, se confronta porque estaba afectando a la gracia y al verdadero evangelio. Léase la epístola de los Gálatas, el problema que surgió allí también, que fue pues uno de los lugares donde más afectó esto. Entonces, en Hechos capítulo 15, versículo 22, nos dice lo siguiente: hermanos, el resultado es que van a escribir una carta que se tiene que leer en todas las iglesias. Y la carta dice así: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Diga conmigo: les pareció bien. Fíjense, por eso es un concilio, porque tomaron la decisión en unidad y les pareció bien a los apóstoles, a los ancianos y a toda la iglesia también escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas llamado Barsabás y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos, y enviaron esta carta con ellos, los apóstoles y los hermanos que son ancianos, y a los
Dice, a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los gentiles, saludos. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas, nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también os informarán las mismas cosas verbalmente. Porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales, que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis, pasadlo bien. Y quiero que vean cómo resolvieron la cuestión, porque es muy importante y así debe ser siempre en la iglesia. Versículo 28, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Vamos a decirlo juntos, después de mí. Porque pareció bien al Espíritu Santo y también a nosotros. Y así, hermanos, se resuelve todo. Así se resuelve todo. En la iglesia, mientras que ellos fueron buscando lo que le parecía bien a Dios, Señor, ¿qué te parece bien a ti? Porque lo que es bueno o malo es muy relativo y el concepto para nosotros a veces podemos ser engañados. Señor, ¿qué te parece bien a ti, Espíritu Santo? Porque lo que te parezca bien a ti, Espíritu Santo, queremos estar en acuerdo contigo. Que nos parezca también bien a nosotros. De forma que esté de acuerdo el cielo y la tierra. Y así vamos a avanzar como pueblo de Dios. Y como hay momentos que como ancianos, apóstoles o líderes de Israel, lo hemos leído también en sabiduría, el mismo David, etcétera, hemos puesto ya los ejemplos. No solamente ellos entendían algo, esto creo que le parece bien al Señor, sino que intentaban transmitir el sentir al pueblo para que hubiese unanimidad. ¿Para que hubiese qué? De manera que pudiesen decir, le ha parecido bien al Espíritu Santo y nos ha parecido bien también a nosotros llevar a cabo esta fiesta, traer el arca a Jerusalén, deponer a Vasti como reina, elegir una mujer entre las vírgenes de Israel. Le ha parecido bien al pueblo, creemos que viene de parte de Dios, celebrar la Pascua en el día segundo, recopilar la sobreabundancia de las 7 años de vacas gordas para cuando vengan los 7 años de vacas flacas. Le ha parecido bien al Espíritu Santo y nos ha parecido bien también a nosotros. Les voy a poner un ejemplo práctico. Hechos capítulo 13, versículo 1, y con esto voy a pedir que me traigan un par de taburetes que queremos hablarles, Vanessa y yo. Hechos capítulo 13, verso 1. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Quién lo dijo, hermanos? Lo ha dicho como que no desayunó esta mañana. ¿Quién lo dijo, hermano? Estaban ministrando al Señor, ayunando, ministrando al Señor, y el Espíritu Santo, que es una persona, que es Dios, que está aquí para conducir la iglesia, para guiarnos, dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ahora, ¿quién los envió? No se adelante. Usted ya se sabe el fin de la película, pero no se adelante. ¿Quién los envió? La iglesia de Antioquía de Siria. ¿Quién los envió?
Pero dice en el versículo 4, ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Así tienen que ser todas las cosas en la iglesia. De nada sirve que nos parezca bien a nosotros si no le parece bien al Espíritu Santo. Y hay un problema si lo que le parece bien al Espíritu Santo no nos parece bien a nosotros. En el reino de Dios, lo que nos tiene que parecer bien es lo que el Espíritu Santo nos muestra que es su voluntad y que a Él le parece bien. Ellos estaban ministrando al Señor, ayunando. Yo me los imagino en oración, adorando. Y hay una palabra profética, porque allí habían profetas, hombres del Espíritu, maestros. Y viene una palabra profética que dice, apartadme a Bernabé y Saulo para la obra a la que los he llamado. Y no lo hicieron precipitadamente, sino que dice que después que oraron, que ayunaron, y yo me imagino que transmitieron a la iglesia lo que estaba pasando, ellos entonces pusieron manos y los enviaron. ¿Quién los envió? La iglesia los envió. ¿Quién los envió? El presbiterio los envió. Los profetas y maestros que habían estado recibiendo la instrucción. Pero ellos en definitiva salieron enviados por el Espíritu Santo. No los envió hombre, ni carne ni sangre, los envió Dios. Pero estaban de acuerdo el Espíritu Santo y la iglesia. Y estaban de acuerdo el liderazgo con la iglesia también. Les pareció bien. Diga conmigo, nos pareció bien. Al Espíritu Santo y a nosotros también hacer toda la voluntad de Dios. Denle un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. María, vamos a comprar esa casa. Ahora yo voy a llevar el problema a su casa. Porque usted está enfocado en la iglesia. Ahora le voy a llevar el problema a su casa. María, vamos a comprar ese dúplex de ahí que me encanta. Y dice María, no me parece bien. Y dice Paco, a mí me parece bien. Solución de la cuestión. ¿Qué le parece bien al Espíritu Santo? Y después de buscar a Dios, ayunar y deliberar lo que es la voluntad del Señor, entonces van a notaría y le dicen al notario, le pareció bien al Espíritu Santo y también a María y también a Paco comprar el dúplex. O no comprarlo. Hermanos, ¿cuántos quieren eso? Eso es el ideal, ese es el reino. Vivir el reino de Dios. Muy bien, inclina tu rostro. Señor, te damos las gracias porque nos enseñas a buscar tu parecer. Y si tenemos que cambiar de parecer en alguna cuestión porque no estamos sintonizados con tu corazón, ayúdanos a hacerlo. Y danos revelación de lo que le parece bien a tu Espíritu Santo, que siempre actúa de acuerdo a la voluntad del Dios Trino, de acuerdo al propósito santo. Señor, la iglesia se mantuvo unida y superó esta crisis tan importante porque fueron hombres espirituales que aceptaron la voluntad del Espíritu Santo y dijeron unánimes, nos ha parecido bien. Al Espíritu Santo, el primero. Pero también a nosotros también estamos abrazando lo que a Dios le parece bien y a nosotros nos parece bien. Y así, Señor, siguió avanzando tu reino en la tierra. Enséñanos a vivir según esta norma en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén. Dele otro aplauso. Gloria.